Hola, hola, ¿te ha pasado que tú en tu negocio has tomado decisiones que no te gustó el resultado? ¿O hubieras preferido dejarlas que alguien más las tomara por ti? ¿O que incluso muchas veces de las decisiones de tu equipo fueron mejor tomadas que por ti? Pues de esto vamos a platicar en Negocios con Chispa en este episodio. Y precisamente vamos a hablar de cómo ha evolucionado el liderazgo, cómo lo hemos percibido e incluso estos nuevos conceptos como liderazgo compartido. Y para ello, pues te presento a mi invitado. Pues en esta ocasión tengo a un experto que se ha movido perfectamente en la iniciativa pública, en la iniciativa privada, que ha tenido este feeling, esta sensibilidad de conocer cómo se mueve el ambiente de los negocios, tanto en apoyar como desde la manera particular. Y él es el coach empresarial, también economista, Eduardo Infante Priego, que nos acompaña el día de hoy. Ya te traía en la mira y mira, lo logré. ¿Cómo estás? Muy encantado de estar aquí contigo, Rosy. Gracias por la invitación y pues gustoso de poder compartir y poder conversar acerca de un tema que me apasiona, que es el liderazgo y sobre el que podríamos hablar horas. Y que además de hablar horas, me gusta mucho, sobre todo cuando te he seguido, además de lo personal que tenemos una amistad, de que ya te conozco de algunos años. Gracias. Te he seguido en tus redes sociales, te he seguido mucho en tu trabajo y algo que me encanta que haces es esta actualización permanente en tus mismos posts, tus publicaciones, siempre te enfocas al tema muy humano, que a veces como empresarial nos perdemos. Sí, pues es que no tenemos que perder el radar de que antes que empresarios, antes que cualquier etiqueta que podamos tener, pues somos seres humanos. Y las personas con las que trabajamos también, llámese proveedor, cliente, colaborador y cualquier otro stakeholder que pueda haber, pues somos personas, ¿no? Y la mejor manera de movilizar, inspirar, influir positivamente en las personas para que se cumpla tu sueño, en este caso como empresario, como emprendedor, pues es a través del trato humano, ¿no? Porque si somos bien estrictos, por ejemplo, quien crea una empresa, pues tiene su visión muy clara de qué es lo que quiere hacer como empresa, pero su reto es venderle ese sueño a personas que no tenían esa visión, que no tenían ese sueño. Y entonces es cómo te vendo mi sueño a ti para que colabores y des lo mejor de ti, para que este sea un vehículo, para que tú logres tus propios sueños también, pero que me ayudes a mí a cumplir con esa visión. Y te voy a poner aquí una inquietud que siempre te digo. Qué bonita es la teoría. Qué bonito es decir, la misión, la visión, la filosofía y los valores empresariales los transmites a tu equipo a través de actividades, de capacitación, de clima laboral, pero la realidad es otra. Y estamos pensando que relativamente es un tema nuevo en los negocios. Estamos hablando de los 60, de los 50 para acá. O sea, claro, ha sido también una evolución muy compleja. Claro, mira, si somos muy estrictos al final del siglo, bueno, del siglo XIX y siglo XX realmente es como se gesta el liderazgo tras la revolución industrial. Entonces, en todo el siglo XIX, todo el siglo XX sigue un modelo de liderazgo muy autoritario, donde se va creando esa imagen mítica de el líder héroe que todo lo sabe, que todo lo puede, que no se que equivoca, todo lo controla, que no se equivoca y que prácticamente trae un látigo para que las personas sean productivas. ¿A cambio de qué? Pues sacrificas como empleado, como colaborador, un cachito o un cachote de tu vida a cambio de una paga, pero ese líder es prácticamente un dios del Olimpo. Y ese paradigma del siglo XIX, que todavía se vive en el siglo XX, apenas empieza a cambiar realmente hasta principios y mediados de los 80, que empiezan diferentes corrientes a darnos alternativas al liderazgo, que hoy, 20 años ya entrados en este siglo, ya están permeando un poquito más, ¿no? Pero realmente toda esta revolución de ver otros modelos de liderazgo ciertamente debe llevar no más de 50 años. Es muy nuevo Así es. Y no quiero asustar a quienes nos están escuchando, ni siquiera a los empresarios o emprendedores, pero es un tema que yo les digo, estas corrientes normalmente nacen en Europa. Estás hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 80, que a lo mejor todavía en Rusia tenemos un tema autoritario en cuestión de regímenes políticos, pero ¿cuánto tarda en llegar a México? Y la adopción, porque luego también nos comparamos como si fuéramos parejos y fuera universal los cambios. Ya cambió el liderazgo y todos lo aplicamos.
también nos cuesta versus la cultura mexicana o latinoamericana. Claro, totalmente. O sea, es un principio de aculturización y desde ahí, pues los movimientos son graduales. En primer lugar, dependen del ecosistema donde te estés moviendo. O sea, si estamos en el ámbito empresarial, privado, pero tú estás en un régimen político de poca democracia, de poca participación, de mucho autoritarismo, pues obviamente, aunque estemos hablando estrictamente del sector privado, pues vas a verte influenciado por el entorno. Mientras más democracia, mientras más autonomía, mientras más colaboración haya, pues pueden surgir este otro tipo de modelos. El tema es que necesitamos adecuarlos a la realidad. A veces la teoría nos la pintan como, mira, esto es lo nuevo, si tú lo quieres aplicar inmediatamente no va a servir. Recuerdo haber estado en una conferencia con Felipe González, el ex primer ministro de España, y dice que en uno de sus viajes estaba justamente en un país centroamericano, no digo cuál para no herir. Exactamente. Y en la conferencia termina, se acerca un grupo de empresarios y le dice, señor presidente, mire, nosotros ya hicimos todo lo que usted sugería para el modelo chileno. Pusimos las carreteras, la infraestructura, cableamos, generamos las redes de ferrocarril, capacitamos a los expertos en extracción de minerales, bla, bla, bla. Ya tenemos todo eso y el modelo no está funcionando. Y entonces él voltea con ellos y les dice, bueno, qué bien que han hecho todo eso, ya además cuando resuelvan el tema de traer todo el cobre que tiene Chile aquí, hablamos. Es decir, habían trabajado con todo, Rosy, pero pues les faltaba el input que era principal, era el cobre, ¿no? Porque este modelo trabajaba para la optimización en la extracción de cobre para Chile. Y a veces queremos copiar recetas y no las tropicalizamos y no entendemos el contexto. Y eso pasa a nivel macro, a nivel micro. Creo que lo he entendido con el paso de los años, pero también con las diferentes experiencias laborales que he tenido, tanto en sector académico, privado, como empresario, público, como funcionario. Te das cuenta que a veces esa sensibilidad para adaptar lo básico nos falta. Que si es por egos, que si es por desconocimiento, que si es por prisas, no lo sé, o una combinación de todo esto, pero sí tendríamos que ser muy claros en que los modelos de liderazgo son cambiantes y son totalmente, o deberían ser totalmente adaptables a las realidades en donde nos movemos. Y que esto me hace recordar en aquel salón de clases donde me decían tipos de liderazgo y hasta nos los estipulan con sus características. El autoritario, el democrático, el rienda suelta. Y que después tú dices, entras como líder o como jefe, ya ni siquiera como líder, entras como jefe en esta contradicción de qué tipo de liderazgo quiero ejercer. Y el más bonito es el democrático o el de rienda suelta. Pero resulta que no estás entendiendo tu entorno. Claro. Y que aquí, ¿cómo has visto esta evolución o qué está pasando? Porque de repente queremos ser tan democráticos que nos comieron. O claro, tan en rienda suelta que pasan por encima de nosotros. Sí, mira, yo creo que dos cosas bien importantes con esto que mencionas. La primera es que los modelos ahí están, pero son simplemente referencia y el mapa no es el territorio. Entonces, el modelo pues, es simplemente una referencia, pero no es al final del día la esencia. ¿Dónde consigue la esencia? Y esto me lleva al segundo punto, es en el autoconocimiento, en la exploración. O sea, he visto a lo largo de mi carrera profesional muchos líderes que fallan precisamente en conocerse, y si no se conocen, pues mucho menos van a conocer a su equipo para poder explotar en el buen sentido lo mejor que pueda dar cada uno de los colaboradores, ¿no? Volviendo al punto uno de los modelos, no es que haya un mejor modelo que otro. Realmente hoy en día hablamos de liderazgo situacional y depende la situación en la que estés enfrentando, es el tipo de liderazgo que debes seguir. Si en este momento estuviese temblando aquí, tú como líder de este proyecto no me vas a pedir de una manera cortés si quisiera salir. Muy probablemente lo que me vas a decir es una orden para indicarme dónde está la salida o hacia dónde tengo que ir, o me vas a jalar y me vas a empujar a llevar a que llegue a algún lugar seguro, ¿no? Uno podría decir que autoritaria, que anticuada, pues no, la situación es lo que requiere. Pero si estamos en un proceso de planeación, visualizando cómo nos vemos de aquí a 10 años, lo mejor sería
tener un liderazgo democrático, escuchar a las voces, no solo de tu equipo, sino los diferentes, como decía al principio, stakeholders, accionistas, personas con las que te interrelacionas, para conocer tu industria, tu entorno, tu complejidad desde lo interno y obviamente la voz del cliente, la voz a quien te debes, para entonces sí generar una visión, un sueño en este ejercicio hipotético a 10 años, ¿no? Y ahí sí tienes el tiempo y deberías tener la disponibilidad y paciencia para escuchar las voces de todos y generar un liderazgo más democrático, más participativo. Entonces, una misma persona puede responder de manera diferente ante dos situaciones diametralmente opuestas. Y a veces nos casamos tanto con nuestro aparente modelo personal y de nuevo no exploramos desde nosotros todo lo que dejamos de ser, porque ese es uno de los principales limitantes en cualquier cosa en la vida. Cuando tú te autodefines como algo, estás negándote la posibilidad de ser otras cosas más. Oye, qué interesante lo que comentas, porque de ahí me surge esta inquietud, que a veces como jefes o como dueños de negocio queremos ejercer un liderazgo que nos gustaría implementar, pero luego nos despersonalizamos o actuamos y cuando sale nuestro yo interno dices, sí, pues no es democrático, es autoritario, a lo mejor por las situaciones o a lo mejor. ¿Qué pasa o qué recomendarías, por ejemplo, cuando estás teniendo este proyecto personal? ¿Cómo tratar de encontrar a qué tipo de liderazgo sin encasillarnos o cómo entender ese liderazgo en un dueño de negocio? Bueno, te decía hace ratito tu exploración, hay diferentes formas o vías pero es decir, puedes leer, puedes capacitarte, puedes ver podcast. Hoy por hoy información es lo que nos sobra, ¿no? Lo importante sería que en todo momento tú empieces a descubrir, bueno, ¿y cuál es mi estilo personal donde más fluyo? O sea, de manera natural y de manera adaptada tenemos dos tipos de comportamientos. En la natural, pues es quién eres con tus amigos, con las personas que te conocen, casi siempre en lugares de poca presión, aunque bueno, nadie nos puede negar que no hay presión en casa, siempre hay presión. A veces hasta más. Hasta más, exactamente, independientemente del rol que juegues ahí. Pero esa es tu forma natural de ser y tu forma adaptada responde a las necesidades por entregar resultados, ¿no? Casi siempre hay una pequeña variación entre una forma y la otra, pero los fundamentos se mantienen. Entonces, hay modelos, muchos, o sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, de DISC, te puedo hablar de Myers-Briggs, te puedo hablar del Enneagrama, por ponerte un ejemplo, uno que yo uso mucho es Tetramap también, y hay otros tantos que están así como en el top 10, pero por lo menos te digo estos 4 que son modelos para entender la personalidad y la forma como nos comunicamos y la forma como lideramos. Y que esto viene a romper mucho esa famosa pregunta que siempre nos hacían al inicio del semestre. Uh-huh. ¿El líder nace o se hace? Claro, y pues el tema es que todos tenemos la capacidad de ser líderes. O sea, hay atributos de liderazgo con los que naces, pero en realidad el líder se hace y todos los días. Y no es como que si ya lideraste un proyecto, si ya tuviste una empresa, entonces ya eres líder. Porque yo conozco a personas que fueron líderes muy funcionales en un contexto y que de repente lo sacas de ese contexto y lo metes a otro y dejan de serlo. Me viene a la mente ahorita un tema de un caso, por ejemplo, de un ingeniero que era gerente de operaciones en una empresa muy exitosa y muy grande. Cuando él decide retirarse, lo invitan a trabajar en un proyecto primero de asesor y después le abren un puesto de prácticamente director de planta, pero para una empresa mediana, que nada tenía que ver con la gran empresa de donde él venía. Y en la empresa de donde él venía era altamente competente y en esta empresa mediana no, porque la realidad era diferente. Allá estaba muy especializado, tenía un staff que tenía funciones claramente definidas y aquí era un mundo donde tenía que entrarle más a todo. Entonces se convirtió en todólogo y tenía muchísimo menos apoyo en cuanto a talento, en cuanto a estructura. Obviamente es un trade-off ahí, o sea, tienes a lo mejor más complejidad, pero también más posibilidades y grados de libertad para moverte donde tú quieras, mientras que en la empresa grandota pues está muy restringido qué es lo que puedes y no puedes hacer. Él, por su estilo personal,
siendo una persona muy orientada a resultados y una persona sumamente estructurada, funcionaba muy bien en un ambiente donde ya había estructura y donde había resultados a obtener muy claros. En un ambiente un poquito más complejo de diversidad, de emprendimiento, de la realidad de una mediana empresa que pues está batallando porque no tiene su futuro asegurado. Digo, ninguna empresa realmente lo tiene, pero la complejidad financiera aquí era mayor, con menos recursos, con talento más limitado. Obviamente, pues él se sentía sumamente contraído y lamentablemente después de un par de años dijo, esto no es para mí. Y que esto pasa mucho cuando son directivos y de repente quieren emprender. Claro. Cuando se cree o no nos preparamos con estas mismas habilidades para poder desarrollar un negocio propio, porque después de traer una estructura muy consolidada, de mucha experiencia, con grandes recursos, de repente tópate el desafío que el 98% de las empresas en México tienen. Exactamente, y más, o sea, 99.6% de las empresas en nuestro país son micro, pequeña o mediana empresa. O sea, solamente el 0.4% son de gran calado, grande empresa. Entonces, la gran mayoría de las empresas caen en este lado. Y ojo, no estoy diciendo que un mundo sea mejor que el otro. Lo único que te estoy diciendo es, para clarificar el punto inicial, son dos realidades diferentes, dos entornos diferentes. Y el líder tendría, uno, que ser muy consciente de ese entorno para actuar de manera situacional. Y dos, trabajar de forma continua, Rosy, en su autoconocimiento, para que en función de eso, este estilo natural sea más compatible con el estilo adaptado. El ideal sería que fueses una misma persona, aquí y allá, y que entonces eso empieza a generar temas como la confianza, como la cercanía, que te va a permitir empoderar, que te va a permitir delegar, que va a permitir que tus colaboradores tengan autonomía en la toma de decisiones, que al final del día posibilita muchas otras cosas, ¿no? Pero, de nuevo, partimos de un análisis correcto del entorno para que te adecues a él y que te conozcas. Decía Tales de Mileto, uno de los antiguos maestros de Sócrates, hace 2200 años, el principal objetivo de cualquier ser humano debería ser conocerse a sí mismo. Y que de ahí vamos a otra rama del estudio que es relativamente nueva. Y yo le llamaría exageradamente nueva, que es la educación en la inteligencia emocional. Porque yo trabajo mucho con niños y cuando vemos a los niños, el niño ya dice, estoy enojado por esto, estoy frustrado. Pero de mi generación, por lo menos hacia atrás, esto era inexistente. Claro. Entonces, me imagino que también viene este choque cultural, educativo, socioemocional, en donde decimos, y ahí vienen encontrándose todas las ramas. Hay que ser un líder democrático, hay que ser un líder situacional, hay que lograr resultados enfocados, pero no tenemos estas herramientas socioemocionales. Y esto estamos hablando de ahorita en la pirámide poblacional, el 60% de las personas. Claro. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad han convergido 5 generaciones en el espacio laboral. O sea, hoy, aunque son los menos, pero hoy todavía tenemos un pequeño porcentaje de, sobre todo son directivos, pues son personas que crearon su propia empresa, en la gran mayoría de los casos, pero tenemos un porcentaje chiquito de personas que pertenecen a los baby boomers. Esa generación que nació entre 1945 y 1955, que algunos de ellos hoy siguen estando al pie del cañón en sus empresas. Y que te interrumpo porque una vez platicando con Mora May, una psicóloga, estábamos hablando del tema intergeneracional, decía, la personalidad de ellos es que vivían en un estado de alerta y de supervivencia. Estás hablando que venían de la Segunda Guerra Mundial, que todavía venían sus papás viviendo la Guerra Cristera, que estaban viviendo todavía el final de los años 20. Entonces, su personalidad y su necesidad era de defensa, y por eso eran rostros duros, eran fuertes. Duros, sí. Continúa, ahí te interrumpí porque... No, totalmente eso, y es que es un muy buen hilo, porque efectivamente eran rostros duros, efectivamente eran austeros, efectivamente lo que importaba era pararse todos los días y seguir vivo un día más, ¿no? Entonces, en su forma de hacer empresas,
o de hacer empresa, de liderar, de contribuir a organizaciones, porque no solo son los que hicieron empresas, sino también los que fueron subiendo posiciones desde posiciones como empleado, pues son personas austeras, son personas orientadas a los resultados y que la vida les enseñó a que si no dolía, no valía. Entonces tenía que ser rígidos, incluso cuando la manera personal, en este estado natural, ellos fuesen un pan de Dios. En la vida empresarial, en los negocios, en el ámbito laboral, siempre fueron rígidos. Y esta es solamente una de estas 5 generaciones con las que convergemos. Luego llegamos otros, y los que están en medio, llegamos la generación X, y llegó la Y, y ahora los Centennials, que también conviven en un mismo espacio. Y pues dices, caray, o sea, sí hay diferencias. A la generación, por ejemplo, X, que es donde yo pertenezco, no me gusta mucho estructura porque, aunque mi edad no lo da, pero por mi fecha de nacimiento, mi mentalidad va más hacia un millennial a veces, pero bueno, la generación X nos enseñaron a obedecer. Y nos enseñaron a trabajar desde la disciplina. Y es una mente productiva, ¿no? Que incluso... Sí, y a veces entonces, desde esa mente productiva, Rosy, era mal visto que descansaras, era mal visto que salieras a tus horas, era mal visto que si tenías 2 semanas de vacaciones te tomaras las 2 semanas y no estuvieses dispuesto a ceder un ratito o algunos días al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la orientación era disciplina, orden, todo encaminado a hacer resultados, con mucho silencio, con mucha resiliencia, pero poca proactividad en cuanto a desafiar a lo que estaba arriba, porque tenías que obedecer. Y luego llega una generación millennial que pone en cuestionamiento todo esto y dice, espérame, o sea, además de un salario, ¿qué más me vas a ofrecer en el mundo laboral? ¿Y dónde están los sueños? ¿Y dónde está mi realización? ¿Y dónde quedo yo? Porque mis intereses son tan grandes como tus intereses como empresa. Y después llega una generación centennial que dice, bueno, sí tú, pero además de tú, también estamos todos. Y entonces, el planeta, efectivamente, y el entorno. Y esta generación centennial entonces dice, a ver, sí, qué padre que me des un salario, como lo pensaban los generación X, o que me des cosas para mí, como lo pensaban los millennials, pero desde el punto de vista centennial, el entorno, la armonía, el bien común, ¿dónde queda? Uh-huh. Y entonces son paradigmas diferentes donde nos movemos, y pues todo eso es complejo, ¿no? Cuando no te actualizas, porque partíamos de la pregunta de esa educación y la inteligencia emocional, cuando no te actualizas te termina pasando lo que alguna vez leí de Carlos Monsiváis y que me encantó, que decía, o ya no entiendo lo que pasa, o lo que entendía ya pasó. Pero en cualquiera de los dos casos estamos fritos, Rosy, si eso sucede. Y que algo que mencionas, que estas 5 generaciones pueden estar convergiendo en una empresa. Exactamente. Y aquí es cómo haces esa relación intergeneracional de comunicación para que funcione bajo una misma visión. Y ahí empiezan los problemas. Totalmente. Y pues es una complejidad porque lo que funciona para una generación no necesariamente funciona para otra. Es decir, no vas a cambiar de la noche a la mañana el pensamiento de décadas que trae arrastrando un baby boomer. Entonces sí, le tienes que hacer ver que el resultado y la disciplina son y siguen siendo vigentes en el ámbito organizacional, pero que a las 2 generaciones más recientes les interesa también ser tratados como personas. Y entonces el tema de desaprender se convierte en algo importantísimo. Y así como estas 2 generaciones les tienes que inculcar, oye, sí que padre el que veas por tu bienestar y por el bienestar del entorno, pero también la disciplina, también la resiliencia, también el enfoque de resultados son útiles, porque todo esto son los que nos dan sentido. A mí me ha servido cuando trabajo con equipos de diferentes índoles, porque esto no aplica solo para las grandes empresas o para las chiquitas, o sea, en general, por eso digo a grandes índoles, me ha servido mucho reconectarlos con su propósito.
y que la gente se cuestione ¿para qué estoy aquí? Y ¿para qué hago lo que hago? Y ojo, no te estoy diciendo por qué, te estoy diciendo para qué. Cuando preguntamos por qué, normalmente vamos hacia la causa, hacia el origen. Y está bien en temas de calidad, cuando algo sucedió mal, dices, oye, ¿dónde estuvo la falla? Pues bueno, los porqués te lleva a eso. Pero los para qué no nos llevan atrás, nos llevan hacia adelante, nos llevan hacia el propósito. Entonces, cuando preguntamos para qué, encontramos ese hilo directo en el propósito, en el sueño que estás buscando, la aspiración. Y desde ahí, conectar a las personas hace mucho sentido. Trabajo, por ejemplo, en conferencias, en webinars y talleres presenciales con una técnica de 6 para qué. En esencia, y es algo bien sencillo. O sea, es preguntarte 6 veces para qué estás aquí o para qué haces lo que haces. Imagínate que no la vamos a hacer, pero si yo quisiera detonarla, ¿para qué iniciaste este podcast, Rosy? Contéstame eso. Para generar y compartir conocimiento. Ok, ese es un para qué. Yo te haré un segundo para qué. ¿Y para qué quieres generar y compartir conocimiento? Para posicionarme como una líder en cuestión de hacer conexiones. Bueno, sí, vamos haciéndolo. Ya me puse entonces, aquí a hacer la tarea. ¿Y para qué quieres posicionarte como una líder y generar conexiones? Para poder hacer crecer a mi empresa y dar la credibilidad que mi negocio y las personas que llego a conocer. ¿Y para qué quieres hacer crecer tu empresa y darle credibilidad a tu negocio y a las personas a las que quieres conocer? Para seguir trascendiendo y seguir compartiendo estos modelos y tener la sostenibilidad de mi empresa, pero también a raíz de ayudar a otros en sus modelos de negocio, que es mi base. Ok, bueno, ahí paro. Llevamos 4 para qué, si ya me hablaste no solo de crecimiento, de sustentabilidad y sustentabilidad y de trascendencia, Rosy. Si yo te hago otros 2 para qué, probablemente vamos a llegar a algo todavía más elevado. En este ejercicio, que sin exagerarte se lo he hecho a 10,000 personas en diferentes lugares del mundo con diferentes niveles de educación o actividad, he encontrado cosas bien interesantes. O sea que al final lo que tú y yo estamos buscando es muy parecido. Después de 6 para qué, casi siempre las personas caen en alguno o en una combinación de estos siguientes 5. 1, para trascender. 2, para estar bien. 3, para que las personas que te interesan o que quieres, que te interesan en la vida, estén bien. 4, para dejar un granito de arena en la construcción de un mejor lugar, de un mejor mundo, de un mejor planeta. Y 5, para ganarte el cielo. Desde la creencia que tú busques, hacer el bien y escalar en otro plano, ¿no? Entonces es bien interesante que casi todos estamos en estas 5 cosas buscando lo mismo, por medios diferentes, ¿no? Pero cuando conectas a la persona, millennial, centennial, generación X, baby boomer, con esta realidad, le haces ver que en esencia lo que tú y yo buscamos desde los paradigmas que aprendimos y que tenemos es lo mismo. Entonces, ¿por qué no trabajar juntos? ¿Por qué no saber que si tú y yo estamos buscando lo mismo, pues voy a abrirme para aceptar también que las formas de hacer las cosas que tú tienes son diferentes a las que yo tengo y las que tiene la otra persona? Y poco a poco entonces vamos generando sinergias muy sustentables. Pero obviamente esto no se aprende y no se concientiza en una plática. O sea, la plática te puede abrir los ojos y decir, oye, sí es cierto, pero como tenemos una inercia de años que nos arrastra a hacer las cosas siempre, hay que estar afianzando ese tema, el propósito, para qué estamos haciendo lo que hacemos, qué es lo que nos une. Y eso ahí es donde empieza a encontrarse el para qué del liderazgo. Claramente. Y que de aquí me voy con otra idea que has mencionado mucho. Estoy pensando en estas generaciones, en estos estereotipos, en las formas de pensamiento. Pero también hablamos de lo que antes decíamos, el líder, contra lo que ahora decimos, los liderazgos. Uh-huh. Entonces también esto me lleva a pensar que no nada más ya es el líder, héroe, sino que él mismo puede generar, que también ha sido un concepto que hemos tratado de compartir en las empresas y en las organizaciones, pero que no alcanzamos a aterrizar por temas hasta de ego o por temas de estigmas de que yo soy el jefe, yo soy el dueño y solamente lo que yo sé. Claro. Lo que yo digo se hace.
Claro, y empezando por ahí, ahorita que te escuchaba, me acordé en la definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, hay una distinción entre líder y el femenino lideresa. Casi nunca decimos lideresa, aunque si yo te hablara de una lideresa, inmediatamente tú entenderías que me estoy refiriendo a una mujer que ejecuta labores de liderazgo, ¿no? Pero ve, el concepto casi siempre viene desde ahí, o sea, desde el líder, el paradigma es una persona que parece ser que está en el Olimpo, y casi siempre lo relacionamos con un género masculino, ¿no? Obviamente, llevamos siglos de esto, sí, es claro. Una inercia, pero bueno, afortunadamente cada vez más vemos liderazgos también femeninos que nos permitan pensar en ese liderazgo, ¿no? Primero, libre de género. Pero el gran paradigma, digo, esta es más una reflexión. Sí, que también es súper importante porque sí. Después también yo creo que tiene que ver, y disculpen la interrupción, hasta con características de hombre-mujer que solamente se las asignamos a los líderes hombre, cuando claro. Ya también la mujer ha desarrollado sus propias características alineados a las características de una mujer. Claro, o sea, porque, y va más allá de un tema de sexos, es lo paternal y lo maternal, es este pensamiento sistémico donde el buen liderazgo tendría que tener características sí, características de ambos, ¿no? Sin querer decir a la mujer solo hace esto y el hombre solo hace esto. El liderazgo masculino va muy orientado a la acción, a los resultados y al proceso. Y el liderazgo femenino normalmente va más orientado a la contención, a la comunicación y a la generación de conexiones valiosas que nos permitan generar futuros brillantes. Esto es hemisferio derecho del cerebro y esto es hemisferio izquierdo del derecho. Y todos los seres humanos tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es muy orientado a resultados y a procesos, muy masculino, digámoslo así. El hemisferio derecho es muy orientado a conexiones y sueños, que es muy de lo femenino. El buen liderazgo tendría que tener una amalgama de estos dos. Mientras que el liderazgo tradicional que aprendimos por estos 2 siglos, desde la Revolución Industrial a finales del siglo XX, casi siempre tomaba solo los atributos del liderazgo masculinos para conseguir resultados, para generar estructuras, para hacer metodologías, para medir y realizar procesos eficientes que nos den resultados esperados, pero son atributos meramente del hemisferio izquierdo. Hoy, ¿qué importa en la realidad en la que nos movemos? Que también no es que apapachemos a la gente, pero que veamos a las personas como personas, que generemos conexiones valiosas, que desde estas conexiones valiosas deleguemos y finquemos responsabilidad para que las personas puedan ser, en inglés el término es accountability, accountable, que quiere decir básicamente que rindan cuentas de sus acciones, desde la toma de conciencia, desde la responsabilidad, se hagan cargo de lo que tienen que hacer y pues obviamente que permita esto que brille, que trascienda. Entonces, estos rasgos del liderazgo femenino hoy cada vez han estado insertándose más en un mundo de líderes con características masculinas y esto está nutriendo mucho, pero hay personas a las que les está costando mucho trabajo y qué creer, Rosy, no nada más son personas líderes hombres, sino también mujeres. Que también adoptaron ese otro tipo tradicional. Sí, porque si el sistema les ofrecía que para ser exitosas tenías que ser una persona dura, resiliente, orientada a resultados, pues se convirtieron en unos verdaderos hijos del diablo, hijas del diablo, ¿no? Para actuar desde ahí, pero perdieron muchas de sus características propias de lo femenino. Que vamos a poner químicas, porque luego entramos a temas hasta de... Sí, y no tienen nada que ver no tienen nada que ver juego de con sexos, ¿no? Sino simplemente, como te digo, son variables relacionadas con las conexiones, con el acompañamiento, con la preocupación genuina de que los demás salgan adelante. Me acuerdo ahorita de un tratado que hizo, fue su tesis, si no me equivoco, de maestría de Santiago Levy, que en su momento fue director del IMSS,
y que a finales de los 90 hizo un estudio basado en una investigación de la ONU donde demostró que cada dólar invertido en la formación de una mujer era 7 veces más rentable que un dólar invertido en la formación de un hombre. Y la razón detrás de esto es porque el hombre era muy práctico, invertía un dólar en su formación y lo utilizaba para su propio beneficio. Y en el caso de las mujeres, invertías un dólar en la formación de la mujer y la mujer hacía magia, pero lo compartía, lo repartía e impactaba a las personas que estaban alrededor de ella. Entonces, al final del día, era 7 veces más rentable invertir en la formación de la mujer que la del hombre. Sí, acaba de salir un estudio relacionado, basado en esto, en donde también se decía que el hombre, ¿para qué trabaja normalmente, de acuerdo a estos estudios? Para su patrimonio, claro, o para su gusto, mientras que la mujer para el hijo, para la escuela, para la casa, que viene muy asimilado. Totalmente de la mano. Entonces imagínate todo eso en un liderazgo femenino que no nada más ve por su bienestar y por su éxito, sino que se preocupa por su entorno, por sus colaboradores, para que todos estemos mejor. Eso es algo que hoy es vital para que los liderazgos sean funcionales. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que me hacías, sí, ya no la figura de el líder, sino ya más bien son los liderazgos. Y partimos de estos liderazgos donde, de nuevo, aplica lo que te decía previamente, conocer el entorno y autoconocerte. Pero además de eso, que incorporemos esta amalgama de lo femenino, lo masculino, lo patrístico y lo matrístico, como esta característica muy propia de lo matrístico de compartir, de ayudar, de hacer crecer, de no dejar abajo en una organización. Entonces imagínate la magia que se crea con eso. Y ahí parte del autoconocimiento y de la intención de mejorar. Y aquí voy a detenerme porque mencionaste algo bien importante, el equipo de trabajo. Y iniciamos el podcast hablando del tema de el liderazgo compartido, colaborativo. Y aquí yo siempre me he hecho una pregunta desde que me tocó ejercer como jefa, ya ni como líder, como jefa. Es importantísimo también la personalidad del equipo de trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Porque totalmente. Después queremos ser muy democráticos y todo, pero culturalmente a lo mejor no estamos topando que quieren a alguien que les diga qué hacer. ¿También hay una evolución en esta corresponsabilidad? Sí, y yo creo que esta es la palabra clave, la corresponsabilidad. O sea, cuando somos corresponsables, el liderazgo, es decir, la persona que figura como líder ya no es la única encargada y responsable de que sucedan las cosas. Desde la corresponsabilidad se distribuye la carga, digámoslo así, pero también los beneficios. Sí influye mucho, mira, por un lado el contexto, o sea, los liderazgos y las características del equipo que tú vas a ver en una guardería de niños, por ejemplo, donde las personas que colaboran en la guardería de niños son muy orientadas al servicio, a la protección, al cuidado, al acompañamiento de los niños, pues son características muy marcadas versus a lo mejor una línea de producción en una planta de manufactura, donde tienes procesos, sistemas orientados a resultados. Entonces, el entorno condiciona nuestro actuar, ciertamente. No te quiero decir que hay que ser solo del lado, de nuevo, volviendo a lo patrístico, matrístico, solo del lado matrístico o patrístico. No, hay que conocer el entorno, pero el equipo, mientras más diverso, mejor. Uno de los errores que cometen los líderes tradicionalmente es formar personas que son prácticamente sus copias, sus clones. Entonces hay líderes que dicen, es que yo con fulanito o sutanita me llevo muy bien, haz de cuenta que me leen la mente, ya nada más abro los ojos y saben qué es lo que quiero, me conocen a la perfección. Pues ¿qué crees? Analizas cómo es fulanito o sutanita y te das cuenta que son prácticamente clones de esta líder o de este líder. Incluyendo los errores. Incluyendo los errores, claramente. Entonces estas personas piensan que ese tipo de colaboradores son muy funcionales. Pero el gran error sería que si solo incorporamos colaboradores de esos, pues vamos a generar lo que se le conoce en la teoría de sistemas como una entropía, es decir, que se va a ir consumiendo el sistema a sí mismo y eventualmente pues va a perecer. La diversidad, por otro lado, es más compleja, pero es la que nutre a los equipos verdaderamente exitosos. Entonces, desde la diversidad tendríamos que tener
alguna parte del equipo orientada a resultados y acciones, otra parte del equipo orientada a la metodología, al orden, a la calidad, a los procesos, otra parte del equipo muy orientada a las conexiones, al cuidado, al acompañamiento, al velar porque los intereses de los demás estén también salvaguardados, y otra parte del equipo que también esté viendo hacia los sueños, hacia la innovación, el cambio, la transformación, lo que viene adelante. Esto es lo mejor que puedes hacer por tu equipo, tener características de gente que le aporte desde estas 4 variables, porque si no, cometemos de nuevo el error de solamente tener aquellas personas que no son cómodas, y lo que nos es cómodo como líderes, los colaboradores cómodos, no necesariamente son los que nos van a hacer crecer, Rosy. Yo pienso, Elizabeth Gilbert, no sé, seguramente al menos la has visto, si no es que ya la has leído. Ella es la autora del libro de Eat, Pray and Love, comer, rezar y amar, que luego Julia Roberts hizo una película, ¿no? Entonces, Elizabeth Gilbert una vez comentó en una de sus conferencias que le vi, que sin la presencia del Capitán Garfio en su vida, Peter Pan no sería sino un adolescente promedio. O perdido en el abismo, en el tiempo. Sí, exacto. Sin la presencia del Capitán Garfio, que fue al final del día ese agente incómodo que le permitía sacar su mejor versión. En los liderazgos sucede exactamente lo mismo. Y que aquí viene un tema que no hemos tocado, que es el tema de delegar. Claro. Porque después veo estas frases que a lo mejor nos han metido en nuestro mindset sobre no hay peor que una persona que un torpe o un tonto con iniciativa, ¿no? No permitas, no hay quien mejor haga las cosas que tú, si quieres que se hagan bien. ¿Estas frases nos han detenido relacionado con lo que tú dices? Sí, son frases que yo siempre haría la pregunta, ¿esto me abre espacio a nuevas realidades o me cierra espacios a nuevas realidades? Creo que este tipo de frases cierran espacios a nuevas realidades, limitan y llevan prácticamente a un lenguaje, a un estado único en lugar de estados múltiples. Lo que hoy tendríamos que estar buscando es la creación de estados múltiples, y para eso requerimos que los equipos sean capaces de trabajar primero en forma interdependiente, sin que tú seas quien les dicte qué es lo que tiene que hacer. Para esto necesitan autonomía, para esto necesitan libertad en la toma de decisiones, obviamente una dosis de conocimiento. Hablábamos de diversidad, que es importantísimo que los equipos sean diversos, y requieren pues también un autoconocimiento. De eso no nos vamos a escapar. Pero para que todo esto ocurra, Rosy, un factor anterior está en que tenemos como líderes que generar situaciones de seguridad psicológica, que casi no se trabaja, y tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de la que hablábamos hace ratito. Mira, básicamente el liderazgo tradicional se movía solamente por la gestión del desempeño y los resultados. El liderazgo del siglo XXI te exige que, además de que dé resultados y gestiones muy bien el desempeño, también garantices la seguridad psicológica de tu equipo. Entonces, es como si tuviéramos un eje cartesiano ya donde aquí están los resultados y aquí están la seguridad psicológica. ¿Qué significa la seguridad psicológica? Bueno, que tenga el equipo la oportunidad de dar su punto de vista sin sentir que se le va a reprimir, que tenga autonomía, que haya confianza entre ellos, que puedan expresarse con seguridad, que puedan innovar, que puedan cambiar, que puedan desafiar los paradigmas. Y todo esto es consecuencia de que tengamos una alta seguridad psicológica. Entonces, el líder tiene por obligación el velar por la gente también y tratar a la gente como gente. Cuando logramos, en este eje cartesiano del que te hablo, si tenemos la gestión del desempeño muy baja y la seguridad psicológica muy baja, pues aquí tenemos una zona de explosión, donde no vamos a durar mucho tiempo, porque ni estamos dando resultados ni el equipo está a gusto. Ahora, podemos irnos por el lado donde tengamos una seguridad psicológica alta, pero con una gestión del desempeño baja,
pues eso no es sustentable a largo plazo, porque... Estás generando un club de amigos. Claro, y eso es lo que le llamamos la zona de confort, y en ese ahí club es donde de amigos, muchos nos perdemos porque pensamos, es que no está funcionando el liderazgo, no, más bien no estás implementando bien este eje cartesiano para que tú puedas tener esta combinación. Esta combinación, entonces este club de Toby, bueno, el club de Toby no porque suena como que solo son niños, ¿no? Pero este club de amigos, esta zona de confort, no es sustentable, porque tú puedes tener una excelente relación en el equipo, pero no estás dando los resultados. Ahora, si te vas del otro lado, gestionas el desempeño y tienes buenos resultados altos, pero con una seguridad psicológica baja, esta es la zona del burnout, donde la gente va a explotar, donde eventualmente va a haber presión, va a haber mucha tensión, el equipo da resultados, pero vive de una manera estresada y estresante, y eso obviamente los va a reventar en algún momento. El mejor de los mundos es cuando tienes altos resultados, pero también tienes una alta seguridad psicológica, y en esta intersección, Rosy, estamos en la zona donde se da la magia. Yo le llamo la zona de aprendizaje, donde los equipos tienen oportunidad de tomar decisiones, de equivocarse, pero aprender en caso de que se equivoquen, donde se arriesgan a desafiar porque saben que no hay reprimenda desde la seguridad psicológica alta, pero que también estamos siempre tratando de ver por los resultados y por optimizar los procesos y las funciones. Y en esta zona entonces de aprendizaje es donde pocos líderes hoy logran ser funcionales, porque creo yo que en el 80% de los casos nos enseñaron a movernos solo en la gestión del desempeño, en la productividad. Y que estas nuevas generaciones pueden estar cayendo en la otra. En la otra, pero olvidando la productividad, dices, oye, a mí dame prestaciones, dame viajes, claro, de todo, pero no soy productivo. Claro. Y que aquí, para ir cerrando el tema, ya platicamos sobre el tema de generar lo que es el liderazgo, las nuevas tendencias en temas de liderazgo, que yo creo que no más que tendencias es la forma de autoconocernos y cómo pueden funcionar los organismos. ¿Qué compartirías como para generar estas nuevas culturas con la confianza de que pueden ir dando estos grandes pasos? Y sobre todo, que no nos desesperemos, porque estamos hablando de un tema de personas. Sí. O sea, tú un proceso lo cambias hoy, lo mejoras mañana y lo perfeccionas pasado. Pero en personas, ¿cuánto tiempo? Porque después vemos esto tan lejano que volvemos a caer a un tema tradicional. Claro, mira, esto que mencionas es importantísimo. O sea, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser conscientes de que estos son procesos. Y sobre todo el tema es que la gente entienda que no está solo, o sea, ni sola ni solo como líderes, que generar esto es posible, pero que obviamente lleva su tiempo y conlleva una dosis importante de energía que tienes que invertir para cambiar el status quo. O sea, no es como que aprieto un botón y solito se cambia. No, muchas veces tienes que meterle tiempo, dedicación, paciencia, una cantidad impresionante de diálogos. Sí, y en esa parada en pits, pues revisar cómo va tu auto, sí, pero también mucho contacto, mucha comunicación con el equipo, ¿no? Yo recuerdo un caso en mi paso por el sector público, cuando llegué a la subsecretaría que tuve oportunidad de dirigir. Que aquí fue en Aguascalientes, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y Ciencia y Tecnología ahora. Tenía un equipo de 85-90% hombres. Y bueno, lo primero que hice fue preguntarle a mi superior, al secretario, ¿tengo oportunidad de generar cambios? Y me explicó que había ciertas limitantes, que no era así como el sector público donde quitas, pones. Digo, hay ciertos lugares comprometidos y siempre teníamos que buscar dónde podían estar estos colaboradores que no eran necesariamente los óptimos para estar ahí, para poder incorporar a otros, ¿no? Qué reto, ¿no? Un gran reto, pero todo es posible. O sea, otro secretario con el que trabajé también me decía, en la política y en la administración pública todo es cuestión de voluntad. Cuando hay voluntad se puede hacer todo. Pero bueno, la historia corta en esto es que llego con este equipo 80-85% hombres. En menos de un año ya lo habíamos revertido y tenemos como 60% mujeres, 40% hombres. Busqué perfiles adecuados a la tarea que teníamos que hacer,
Y cuando me aseguré que los perfiles eran los adecuados y que los procedimientos eran claros, pues lo demás era simplemente dejarlos hacer. Es decir, para que exista la autonomía, para que exista la verdadera colaboración, necesitas creo que estas dos cosas. Los perfiles correctos, pero también las estructuras correctas. Cuando montas estos perfiles en las estructuras correctas, es como tener trazado una vía del tren, solito se va. Y entonces eso me permitió tener un liderazgo muy democrático, muy colaborativo, donde cada quien sabía sus responsabilidades, donde pudimos mezclar lo mejor de los dos mundos, lo que traían todas estas nuevas personas, colaboradores y colaboradoras en temas de métodos y plataformas y formas de hacer las cosas muy colaborativas, con la experiencia, con el trabajo arduo, la disciplina que tenían los que llevaban ahí más tiempo. Y para mí fue una experiencia de vida muy, muy grata porque pues al final generamos resultados extraordinarios. Pero, ojo, se dieron gracias en primero pues a la confianza que tuve de las personas que estaban arriba de mí para poder generar estos cambios. Dos, a que los perfiles fueron los correctos, a que las estructuras fueron los correctos, y mi rol como líder era pues asegurarme que la maquinaria estuviese siempre aceitada. Y empezamos a tener sesiones uno a uno, empezamos a tener más diálogo, más interacción con áreas que antes nunca se hablaban, porque en la vida real, Rosy, las organizaciones son como un cuerpo. Y aunque pareciera ser que el corazón y el sistema digestivo nada tienen que ver, hay procesos vitales donde se tienen que comunicar. Si está doliendo la cabeza, ponerle atención, hay algo. Claro. Y que aquí, bueno, me gusta esta idea que vamos a ir cerrando, porque literalmente en este caso que nos decías, el líder confió en la generación de otro líder. Claro. Y tú como líder generaste más líderes. Y aquí es lo que necesitamos alimentar más. Claro. Pues, si me permites, vamos a la sección de ping pong. Vamos. Y ahí te va con unas preguntas rápidas, que lo que te salga de tu alma. Liderar es generar confianza. Soltar poder. Dar autoridad. Una empresa que lo hace bien es una empresa que tiene clara su visión. Un líder que admiro. Gael Liberté, creador del Circo del Sol. La peor frase que un jefe puede decir. Esa me encanta escucharla. Aquí mando yo. Y que la seguimos escuchando la mayoría de las veces. Lamentablemente. Lo que más me costó delegar fue aquello en lo que yo creía que era lo mejor, que era el mejor. ¿Y cómo aprendiste eso? Pues tuve que soltar el ego y de repente más de una persona en más de un momento me hizo descubrir que yo estaba en una cajita y que nada que ver, o sea que el mundo era el límite ahí, ¿no? Y que de aquí viene la siguiente, ¿el ego en los negocios es un aliado o un enemigo? Enemigo. Qué duro. Y finalmente, ¿quién debería tener la última palabra? ¿El líder o el equipo? Depende. Yo creo que ahí sí depende. Te diría el equipo en la gran mayoría de los casos, pero hay ocasiones en las que el líder, desde su facultamiento a tener una visión diferente a la que tiene el equipo, creo que el líder tendría en todo momento ahora sí que estar más conectado con el propósito, con ese gran para qué, que a veces por la operación normal el equipo no alcanza a ver. Entonces, si el líder garantiza que esta visión global o esta gran visión se comunica y todos la tienen clara, entonces el equipo 100%. Y a mí también me gusta entender porque a final de cuentas me encanta una metodología que es las habilidades técnicas, gerenciales, que es esa capacidad de tener las habilidades blandas, pero conocer también el entorno y cómo explorar más las habilidades de todo tu equipo de trabajo. Así es, y esa es una premisa de todo líder. Sí, entonces hay que aplicarlo. Y finalmente, mi pregunta del podcast. ¿Qué característica tuya, personal, qué habilidad tuya, yo le llamo, qué chispa te da esa chispa en los negocios? ¿Qué te caracteriza? Yo creo que la principal es la capacidad de generar confianza. Desde hace muchos años descubrí que tenía un talento natural que luego fui fortaleciendo para generar confianza y
lo interesante es que cuando generas confianza, las personas abren espacios de vulnerabilidad desde los cuales se atreven a hacer cosas extraordinarias. Salen de esa zona de confort que les permite soñar, visualizar y actuar de manera diferente a este mundo conocido. Pero eso no es posible si primero no saben y sienten que la persona con la que están interactuando, en este caso un servidor, les da confianza. Entonces, para mí esa capacidad de generar confianza es la que me ha permitido sacar la chispa que genera grandes cosas con la gente. Y que siga siendo así. Gracias. Y pues muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Porque actualmente sigues acompañando a empresas que por ahí has mencionado en tus redes, que yo no lo voy a mencionar, pero tú compártenos, por favor. Claro que sí, Rosy. Mira, en redes sociales me encuentran como Eduardo Infante, en Invenio Coaching también. Si ustedes visitan la página invenio.com.mx, ahí está todas las redes sociales donde me pueden encontrar, en LinkedIn, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram. Trato todos los días de generar un contenido valioso, y si alguna persona por ahí por WhatsApp me escriben 5244999031117 y quisiera, la puedo incorporar a una lista de difusión donde todos los días comparto un tip de liderazgo que en algo les va a servir. Yo estoy segura que en mucho. Sí. Yo creo que estamos en una época de transición, de reaprender. Me quedo con esa palabra que me fascina, de reaprender y saber que ya el mundo, como dijo Carlos Monsiváis citándote a ti, ya el mundo no es como antes, el mundo nos sigue sorprendiendo. Así es. Y hay que adaptarnos, porque el que se adapta más rápido es el que sobrevive. Así es. Sí, y finalmente, pues, invitarlo a que comparta, se suscriba a este canal, de que también nos haga comentarios. Ya sabe, aquí vamos a tener esta herramienta con Eduardo Infante, que fue nuestro invitado del día de hoy. Y yo termino con esta frase: liderazgo es encender la chispa que tenemos para que juntos podamos lograr en otras personas los que solo no podríamos hacer. Entonces, Totalmente. encendamos esa chispa en cada uno de nuestros colaboradores o de nuestro entorno. Rosy Chispa Aguilar lo invita y le agradece que nos haya acompañado, y comparta y suscríbase, active la campanita.